En El Salvador, huir de la justicia dejó de ser excepción y se convirtió en una práctica casi habitual entre las figuras públicas con un amplio historial de corrupción. Cada vez que una investigación se acercaba demasiado a ciertos políticos, el patrón se repetía. Salidas express del país, solicitudes de asilo inmediato, refugios improvisados a países aliados y un sistema judicial incapaz o más bien desinteresado en cerrarles el paso. Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, Alfredo Cristiani, Norman Quijano, Sigfrido Reyes y hasta Margarita Escobar. Ambos partidos políticos, la mayoría de sus exfuncionarios son prófugos y se les acusa de diferentes delitos. Este fenómeno no solo expuso la fragilidad institucional, sino que reveló vicios profundos dentro del aparato de justicia, redes internas de protección, avisos anticipados, filtraciones de procesos y una estructura donde el pago de favores superaba el cumplimiento de la ley. Durante años, quienes debían responder por saqueos de fondos públicos, millonarios obviamente, corrupción administrativa y enriquecimiento ilícito, encontraron maneras de escapar de la responsabilidad amparados por vacíos legales y complicidades políticas que operaban dentro de las instituciones encargadas de aplicar la justicia. Hoy el país carga con el resultado una larga lista de prófugos que desmonta la narrativa de un sistema equitativo y que deja en evidencia cómo la impunidad fue parte integral del funcionamiento del Estado durante décadas. De ese modelo, de sus protagonistas y de la cultura que permitió que escapar de la justicia se volviera prácticamente una moda. Nombres tan recordados por la población salvadoreña y no por buenas cosas. Félix Alfredo Cristiani, el primer presidente de Arena, que creo que es uno de los comandantes de la corrupción de antaño en este país. Norman Quijano también, el expresidente Salvador Sánchez Serén del FMLN, Carlos Mauricio Funes Cartagena, con un amplio récord, Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, Margarita Escobar, con diferentes puestos en la política, René Portillo Cuadra, también creo que fue de los últimos, Lorena Peña, excomandante guerrillera y también presidente de la Asamblea Legislativa, y así una lista casi interminable que podríamos citar, pero dejémoslo solo esto para ilustrar los nombres y lo que representa para este país. Durante años, la corrupción incrustada dentro del sistema de justicia y en particular también dentro de la Fiscalía operó como un mecanismo silencioso que saboteaba cualquier posibilidad de aplicar la ley. Reyes abandonó el país, por lo que el ente fiscal lo considera prófugo de la justicia por enriquecimiento ilícito, mientras desempeñaba su cargo como diputado de la Asamblea Legislativa. Entre ellas, compra de inmuebles, vehículos, entre otros gastos. Funcionarios con acceso privilegiado a expedientes filtraban los datos sensibles de cualquier investigación, incluso hasta posibles órdenes de captura anticipada, otorgándoles un aviso anticipado que en la práctica funcionaba como un salvoconducto para huir. Ese flujo clandestino de información permitió que muchos imputados prepararan las maletas, negociaran sus asilos, movieran dinero y abandonaran el país antes que la justicia siquiera pudiera acercarse a ellos. Este se puede decir que fue el primer factor y el más determinante que facilitó la fuga sistemática de quienes habían saqueado recursos públicos, y quizás no fue el primero, pero sí fue quien puso de moda el modo de esperar, huir y autoproclamarse perseguido político. Carlos Mauricio Funes Cartagena, primer presidente del FMLN. Este inauguró la era moderna del turismo judicial en el país, escapando justo cuando la Fiscalía comenzó a desenredar las primeras pistas del gran desfalco de 350 millones de dólares, una cifra tan obscena que sigue generando una profunda indignación entre la población. Minardo González confesó que fue el mismo FMLN que le recomendó a Mauricio Funes que se quedara en Nicaragua por su propia seguridad. Avalaron el asilo político al exmandatario, a pesar de ser investigado por corrupción en el país. Que sí, el FMLN ha actuado, digamos, de manera directa y positiva, pidiéndole al presidente Daniel Ortega. El caso se puso serio cuando los expedientes confirmaron cada transferencia y movimientos irregulares. Funes salió del país alegando un viaje de trabajo a Nicaragua e igual nunca regresó. Cuando las autoridades allanaron su residencia, ya solo encontraron el eco, unos pares de zapatos por ahí.
Funes había recibido el clásico aviso anticipado cortesía de un sistema de justicia que, en lugar de perseguir a los delincuentes, parecía ofrecerles un checkout express. Su caso demostró que en El Salvador no solo se robaba a gran escala, sino también se fugaba con estilo y con la parentela. Pero todo esto pagado con dinero público. La fuga de tantos políticos no se explica sin la debilidad estructural de la Fiscalía, que durante años presentó acusaciones tan frágiles que parecían diseñadas para no incomodar a nadie, más bien para ayudarle a... Y cuando finalmente un expediente lograba entrar a los tribunales, la escena era todavía más grotesca. Medidas sustitutivas para imputados de alto perfil, privilegios judiciales que convertían las acusaciones por corrupción en simples trámites administrativos. Esa benevolencia judicial fue el boleto de salida perfecto para muchos. Y el diseño ellos mismos lo habían hecho, por supuesto. Por ejemplo, la sección de probidad, que hasta la actualidad se la pasa 4 o 5 años analizando los grandes patrimonios de los políticos que se incrementa desmesuradamente mientras están en el cargo y después les da un tiempo prudente para que cuadren sus cuentas y si no le cuadra, pues también le permite escapar. Pero uno de los ejemplos más vergonzosos, más recientes, fue el caso de las negociaciones con pandillas, donde personajes como Arístides Valencia, Paolo Luers, señalados en un proceso de extrema gravedad, recibieron la magia de no ser enviados a prisión. En vez de la detención, el sistema les entregó casi un pase turístico. Tanto así, escaparon con profunda calma. Y se notó abiertamente, pues, que nadie tenía la intención de perseguirlos o detenerlos en su huida. Y peor aún, hasta mandar sus saludos y gracias a través de las redes sociales en la actualidad. Y antes que algún romántico quiera alegar que el debido proceso, que hay que respetar esto, aquello, lo otro, les recuerdo que la comparación es brutal y deja al descubierto cómo el sistema no falla por incompetencia a veces, sino por conveniencia. Cuando la autoridad decidió capturar a Elías Antonio Saca porque incomodaba a Arena, la maquinaria judicial funcionó con una precisión quirúrgica. Allanamientos coordinados, órdenes de captura inmediatas en una fiesta privada, en una boda, 0 filtraciones, un operativo silencioso pero efectivo que tomó por sorpresa a medio mundo. En otras palabras, cuando querían arrestar a alguien, lo hacían sin titubear. Simplemente capturaron a Tony Saca y preso, como debía ser, que se debió también aplicar a toda esa lista que estamos mencionando. Pero en contraste, cuando se ha tratado de personajes a quienes el sistema quiere ayudar, la historia es totalmente diferente. La justicia salvadoreña no ha actuado históricamente según la ley, sino según las influencias y el peso político. Pero otro factor que recientemente favoreció mucho a los políticos que flotaban en la corrupción de décadas fueron las famosas comisiones especiales de sobresueldos y las de ONG. Por tanto, estamos esperando que estos funcionarios no huyan, como lo han venido haciendo otros funcionarios que han salido fuera del país, escapando de la justicia y de hacerse responsables precisamente de sus actos. Pero estos funcionarios salen huyendo del país y deberían de quedarse para ser ejemplos. Que se realizó en la Asamblea Legislativa. Eso terminó siendo un espectáculo político más que un ejercicio serio de conocer la verdad y procesar a los responsables. Los nuevos diputados, ansiosos por lucirse frente a la Cámara, ganar protagonismo, comenzaron a citar a cuánto funcionario sospechoso existía, creyendo que con ese interrogatorio histórico se iba a desenmascarar la corrupción. Pero si eso, todo el mundo ya lo sabía. Lo que quería la gente ver, acciones judiciales. Pero el resultado fue totalmente diferente. En vez de aportar pruebas o casos, se encendieron todas las alarmas. Cada citatorio público fue prácticamente un aviso oficial con suficiente tiempo de por medio para que medio mundo diseñara su plan de escape con la mayor paciencia del mundo. Y muchos de los mencionados ni siquiera se presentaron a las comisiones. Otros aprovecharon el show para medir el peligro y, obviamente, huir antes de que alguien se pusiera serio en el espectáculo. Las comisiones se promocionaron como una mano dura, pero terminaron funcionando solo para alimentar los noticieros matutinos. Porque en el ejercicio de los interrogatorios, aunque crearon mucho morbo, en ese espectáculo se les regaló a todos los sospechosos la excusa perfecta para autoproclamarse perseguidos políticos. Y de inmediato salir a pedir asilo, argumentando que esas citas y esas comparecencias eran un complot en su contra. Pero mientras
Por meses continuaba el show televisado, los señalados tomaban nota, afinaban su discurso de víctimas y preparaban su salida. La comparación es reveladora. Los únicos que realmente terminaron capturados fueron precisamente aquellos que no fueron citados a esas comisiones. A las pruebas me remito. Por ejemplo, Violeta Mengíbar, Calixto Mejía, Carlos Cáceres y otros exfuncionarios del FMLN detenidos sin citatorios, sin que alguna vez llegaran a esas comisiones. Violeta Mengíbar, Carlos Cáceres, Erlinda Handal, Hugo Flores y Calixto Mejía, todos acusados de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por haber recibido cerca de $10.000 mensuales, cada uno aparte de su salario, contra los exfuncionarios quienes desempeñaron su cargo de 2009 al 2014 en la administración de Mauricio Funes. Así tuvieron que enfrentar la justicia, tuvieron que pagar ante los tribunales. Pero con los otros casos, pues los nuevos políticos quisieron hacerse los justicieros y en todo ese show solo salieron ganando los corruptos porque huyeron sin ningún obstáculo. Y aunque hasta la actualidad algunos intentan justificar aquella permisividad absurda alegando que era parte del debido proceso, ya les cité los ejemplos claros de los que sí fueron detenidos sin ir a las comisiones, pero el debido proceso es que todo ladrón vaya a prisión. Sencillo. Y obviamente añadir pasos que son un espectáculo a un proceso que no lo necesita para procesar a un ladrón. Y en ese vaivén, el discurso de el debido proceso al que le añadieron una comisión que no era necesaria, sirvió como escudo para darles toda la oportunidad del mundo a los que debían estar en prisión. Pero bueno, en los últimos años, El Salvador ha impulsado varias reformas dentro del sistema de justicia con la intención, supuestamente, de corregir esas fallas históricas y garantizar una aplicación más firme de la ley. Pero todavía falta ver los resultados plenos y consistentes. Las transformaciones están en marcha, sí, pero el verdadero desafío será comprobar si estas medidas logran superar los vicios acumulados y evitar que se repita todas estas subidas de gente corrupta, porque sí, todavía hay muchos casos pendientes. Al final, los grandes corruptos que vaciaron las arcas públicas, que hundieron a este país por décadas en atraso, hoy descansan tranquilos en el extranjero. Y para la población quedó la sensación amarga de que la justicia nunca llegó. Quizá la justicia terrenal fracasó por las razones que estamos explicando, pero muchos dicen, tarde o temprano, en la vida todo se paga y también las deudas que uno ha tenido de manera negativa. Pero bien, deje su comentario. ¿Qué opina sobre esta temática? ¿Cuál es su conclusión en este tema tan amplio y tan complicado? Gracias por llegar hasta el final. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.